Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, ¿qué tal? Continuamos con el capítulo 7 de Hechos y estamos viendo cómo Esteban está haciendo una defensa. Pero más que una defensa, vemos que lo que él hace es exponer dentro de la Biblia una especie de teología sistemática de la persecución. Hoy empezamos sobre todo a vislumbrar un poquito ese punto al que Esteban está apuntando, valga la redundancia, y que quiere como empezar a enseñar cómo toda la Biblia enseña sobre eso. Por eso es que primero retrocedió a ver a Abraham y luego continúa y llega a la historia de José. Y aquí es donde empieza a enseñar este tema sobre la persecución. ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles características tiene? ¿Cómo identificarla? Por eso el día de hoy se llama Persecución parte 1. Y de esa manera vamos a empezar a leer. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador del país y del palacio real. Y aquí vemos cómo Esteban está explicando la persecución. Él quiere describir cuáles son las características de la persecución, y no solo de la persecución en sí, sino de esa actitud persecutoria hacia los hijos de Dios, hacia quienes son realmente sus siervos y quieren cumplir con su propósito. Una característica que podemos ver aquí es que no es nueva, no es para nada nueva. ¿No te has fijado tú hoy en día? Muchos dicen que son incrédulos, que son escépticos, porque ya estamos en el siglo XXI. Ya no tenemos esas ideas prehistóricas, ¿no? Esas ideas de antaño, de Dios, de Jesús, resurrección de los muertos. Ahora sí somos escépticos porque conocemos más. Vemos que esto no es un buen argumento, porque siempre ha existido esta actitud de incredulidad y siempre ha existido esta oposición a Dios y a sus mensajeros, oposición al mensaje, a la profecía. De hecho, nosotros vemos a Esteban, que ya tiene 2000 años, pero Esteban se regresó a su vez también 2000 años de la historia y vio que eran las mismas características. De hecho, pudo haber regresado hasta Abel. Abel quería adorar a Dios y lo hizo a la manera de Dios, pero Caín quería hacerlo de su propia manera. Y aunque Abel nunca predicó que la manera de Caín estaba mal, aún así Caín lo persiguió. La pura manera de adorar de Abel fue suficiente mensaje como para que Caín lo persiguiera. Luego Esteban argumenta que lo mismo sucedió con José. Y esa es la característica, no es nada nuevo. Otra característica es el orgullo y que provoca una envidia y celos por el que realmente estaba teniendo comunión con Dios. Ellos podían acercarse a Dios y de verdad escuchar y ser parte de su plan, ser usados por Dios así como Esteban estaba siendo usado, pero preferían mantener su estatus mientras se irritaban con quien estaba haciendo milagros. Pero chistosamente ese orgullo los estaba condenando. Es como si Esteban les dijera: ustedes son muy orgullosos de su nacionalidad, ¿no? De su heredad, de su linaje. Bueno, acuérdense que vienen de los patriarcas. Esos patriarcas que persiguieron a José eran sus hermanos, pero José les contó verdades de Dios y ellos lo quisieron matar. Dijeron: a ver qué va a ser de sus sueños, a ver qué va a ser de sus profecías y predicciones cuando lo matemos. Ahora, José les dijo algo que no querían oír y podemos, si quieres, debatir sobre si tenía una buena actitud o no José, o sobre si lo hizo de la manera correcta, pero el punto es, lo persiguen porque la verdad que les dicen no les gusta, les incomoda, los pone en una situación donde su orgullo no vale nada. Por eso es que lo vendieron como esclavo. Pero aquí Esteban dice algo clave: pero Dios estaba con José. Tú lo puedes saber, querido judío que me escuchas, dice Esteban, porque se supone que crees en la Escritura. Pero date cuenta
de que los hermanos de José no pensaban que estaban contra Dios, pensaban que estaban contra José, su hermano hartante, ¿no? Su hermano que les caía gordo, necio. Bueno, no estaban contra José, estaban contra Dios. Y ese era el problema. Siempre resisten al mensajero de Dios y al medio por el cual Dios ejecuta su plan. Vamos a seguir leyendo. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán y causó mucho sufrimiento. Nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y así el faraón llegó a conocer a la familia de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado los hijos de Hamor en Siquén. Esta segunda parte podemos llamarla provisión. Es esta división entre los hombres que han rechazado a Dios, que han rechazado su plan, y a sus mensajeros, aquellos que Dios ha querido usar para llevar a cabo su plan, como José y como Abraham. Pero siempre hay alguien que se opone, ¿no? Hay una persecución. Pero por otro lado, hay una provisión de Dios. Dios no quita por entero la persecución, no la prohíbe, pero la usa. No es que Dios se agrade de ver cómo las personas pecan y desobedecen su voluntad, por supuesto que no. Sin embargo, la permite, y no solo eso, sino que la usa, la preordena para ejecutar su plan, que es más grande, más poderoso y amoroso. Esto nos enseña algunas cosas. La aparente tribulación o mala fortuna no es un indicio de que Dios no esté con esa persona, con esa iglesia, con ese pueblo. José tuvo muy mal rato, fue esclavo y estuvo muy mal tiempo, y eso no es indicio de que Dios estaba de parte de los hermanos, porque lleva al otro principio opuesto. La bendición de Dios no es sinónimo de la aprobación de Dios. Dios puede bendecir por su gracia a muchas personas, no quiere decir a fuerza que esté aprobando su estilo de vida y sus decisiones. En muchos casos sí lo hace así, pero no es una regla que siempre se cumple. Entonces, más o menos esto es a lo que está apuntando Esteban. Dios usó la esclavitud de José debido a su persecución por sus hermanos, debido a las dificultades y tribulaciones, para proveer a su pueblo de alimento y preservarlo. Así también Dios usó y usará la muerte de alguien reciente en ese momento de Esteban, que fue hecha por la persecución de muchos que lo odiaron, para preservar la vida espiritual del pueblo de Dios. Podemos ver esto. La historia de José termina bien, ¿no? De alguna manera, después de que es vendido, después de que es ascendido a segundo después de Faraón y puede proveer para toda su familia, ahí acaba la historia en Génesis. Sin embargo, vemos que también es la introducción para una historia que va a empezar mal. Esto es lo que va a hacer Hechos y lo vamos a ver en el siguiente video. Va a haber otra vez persecución y otra vez va a ser Dios proveyendo. Y así sucede también con la historia del Señor. Todos los evangelios acaban con una excelente noticia, acaban en gloria, en altura. Jesús resucitó, pero esto va a ser también de introducción para que empiece otra vez una mala historia que Dios va terminando usar para sus buenos propósitos. La persecución de la iglesia. Estamos viendo con la historia de Esteban un déjà vu de lo que le sucedió al Señor. Y nos cuesta trabajo ver por qué estaba pasándola mal alguien que es un buen servidor del Señor. Pero vamos a ver que así como el Señor ha provisto, volverá a proveer una vez más para sus grandes propósitos. Y el reto con el que te dejo es con el siguiente. ¿Conoces algún testimonio impactante de alguien que haya sido perseguido por su fe, pero que haya resistido con valentía y respondido con fe? El reto es que medites en este ejemplo, que lo traigas para cuando nos reunamos,
pero que ores al Señor para que te dé la misma clase de fe. Tú puedas ser un testigo igual de valiente ante esta sociedad. Nos estamos viendo.